Hola, a partir de este módulo vamos a empezar a ver un poco acerca de los orígenes de la comunicación, los orígenes de las escuelas o las corrientes teóricas de la comunicación. El punto de partida es ¿qué es la comunicación? La mayoría de nosotros entendemos como comunicación como emisión, recepción, mensaje, código, canal. Sin embargo, creo que en algún momento esto yo ya lo había comentado con ustedes. Comunicación, ¿qué es? Evocar un significado en común. Es decir, en un grupo de personas o en un grupo de entes que tengan la posibilidad de entenderse, de que tengan la posibilidad de utilizar un mismo código, de utilizar quizás canales diferentes, pero compartiendo información que sea entendida de manera común o de manera comunitaria, pues ahí vamos a encontrar la comunicación. Recordemos que la comunicación viene de comuna, de comunidad, entonces es fundamental en el entorno en el que nos desenvolvemos en cada momento. Sobre todo nosotros, los que somos profesionales de la comunicación, quienes nos dedicamos a la comunicación, tendríamos que entender la comunicación de esta manera, como una forma en la que debemos generar información, debemos generar mensajes para una comunidad, para los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Los grupos de interés básicamente son las personas a las que va dirigida nuestra comunicación, nuestras piezas de comunicación, nuestro contenido, nuestros mensajes, la información que emitimos. Pondré un ejemplo bien rápido y bien fácil para que entendamos por qué debemos de ponernos quizás un poquito del lado del grupo de interés o del grado del receptor. Pensemos que vamos a hacer una campaña, la que ustedes quieran, vamos a irnos por las más comunes de la televisión mexicana, ¿no? Una campaña, que va dirigida quizás a consumidores de alimento para perros. Esta campaña está pensada concretamente para un grupo de interés en particular, personas que tienen mascotas, personas que se identifican con las causas sociales de los animales y personas que quieren a los animales. Personas que no les gusta, personas que no les interesa, personas que no tienen poder adquisitivo, personas que no tienen a su alcance no tienen en esos momentos un alcance económico para adquirir estos productos, pues para ellos no van dirigidas estas campañas. De ahí entonces la importancia de entender que la comunicación se tiene que estructurar, se tiene que construir para una comunidad, para un grupo en común, ¿no? Viene del latín que quiere decir evocar un significado en común, ya se los decía, y vámonos un poquito a los orígenes, vámonos un poquito a los tipos de comunicación que todos conocemos. Tenemos comunicación verbal y tenemos comunicación no verbal. Sin embargo, se han hecho diferentes variantes ya de cada una, ¿no? Antes solamente teníamos oral y escrita, ¿no? Ahora después también teníamos no verbal, que era kinestésico, metalingüístico, pictográfico. Incluso nuevas corrientes teóricas de la comunicación aseguran que también se debe entender ya como un tipo de comunicación digital, que es un poco más híbrida. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos comunicación más híbrida? Bueno, pues entonces hablamos de esquemas o de modelos de comunicación donde las personas hablan, donde las personas escriben, donde las personas interactúan, pero lo hacen a través de medios digitales, ¿no? Ejemplo, una videollamada, quizás, ¿no? Otro ejemplo, los famosos streaming, ¿no? Cualquier multiplataforma donde se da esta posibilidad de hacer algo en tiempo real, pero se están agotando todos los tipos de comunicación y no nada más es una en particular, ¿no? Es un poco más híbrido, es un poco más complejo, es un poco más completo, es un poco más integral y es parte de la evolución de la comunicación en la que nos encontramos nosotros en estos momentos. Una vez que hemos entendido y hemos recordado los orígenes de la comunicación, vámonos a las escuelas de la comunicación. ¿Cuáles son las escuelas de la comunicación? Vamos a ir un poquito a poco hablando de las diferentes corrientes de las escuelas teóricas de la comunicación. Quiero aquí hacer un paréntesis. En la plataforma tienen ustedes muchos en su classroom, tienen muchos ustedes diferentes textos que ya fueron compartidos para que de ahí puedan ser descargados, en los que vienen ya muchas teorías de la comunicación. Este módulo, aunque se llama Teoría de Ciencias Sociales de la Comunicación, nos vamos a concentrar a ver el origen, avances y evoluciones de la comunicación desde la ciencia social. Ustedes ya conocen las teorías, ahí en la plataforma hay un posible listado y si no, hay mucho más que ustedes pueden investigar. Un requisito que yo les voy a pedir a partir de esos momentos es que dejemos de utilizar la bala mágica o la aguja hipodérmica. Hay muchas teorías más de la comunicación que podemos explotar para nuestros protocolos
tipos de investigación. Ahora bien, vámonos poco a poco hablando históricamente de cada una de las escuelas. Primero tenemos el mecanicismo. ¿Qué es el mecanicismo? El mecanicismo es una primera corriente teórica de la comunicación que entiende la comunicación como un transmisor mecánico de un mensaje de un emisor hasta un receptor. De hecho, esto se va hasta los orígenes. Se va al origen del primer esquema de la comunicación del modelo aristotélico, ¿no? Todos lo conocemos. Emisor, receptor, mensaje, mecanizado. No sabemos si hay ruido, no sabemos si hay canal, no sabemos si hay feedback, no sabemos si hay código, una intención comunicativa, una codificación, una decodificación, nada. Es emisor, receptor, mensaje, se acabó. No le busques más. Y son de las primeras teorías de la comunicación, ¿no? Las de origen, las que están como muy limitadas a no conocer tanto los efectos en las audiencias, a no conocer tanto el impacto en la sociedad, a no conocer el impacto en las masas, a no conocer los casos prácticos, sino solamente se manda el mensaje y para ellos estaba bien. Después viene otra escuela u otra corriente, que es la escuela psicológica. Esta escuela considera la comunicación como un acto de enviar un mensaje a un perceptor, es decir, segunda parte del modelo aristotélico, envía un mensaje de alguna manera, alguien lo está recibiendo, sin embargo, al recibirlo, puede que haya o no haya llegado. ¿Por qué? Porque influyen varios factores en el camino. Ejemplo, quizás hubo ruidos como que no hablan el mismo idioma, ruidos como distracciones del lugar, ruidos como, pensemos quizás que se habla con muchos términos técnicos, desatención simplemente, eso ya es un ruido. Y de la escuela psicológica decía que la comunicación tiene que ser entendida si también el individuo cuenta con un entorno o se rodea en un entorno donde no haya ruidos. ¿Para qué? Para que no se bloquee la comunicación. Después viene la otra escuela, que es el construccionismo social, y el construccionismo social, bueno, lo ve como un intercambio simbólico y aquí, ojo, aquí entra ya mucho, gran parte de la semiótica. Este tipo de escuelas le apuesta más a los signos, a los símbolos, al significado, al significante, ¿no? Son las teorías que estudian un poquito más la imagen o son las teorías donde dicen, bueno, se va a dar la comunicación, pero va a ser gracias también a todo el tipo de signos, símbolos, señales, todo el lenguaje visual, ¿no? No solamente va a ser la palabra escrita, no solamente va a ser lo que se escucha, no solamente va a ser la palabra hablada, ¿no? Van a ser diferentes formas de comunicarnos como el lenguaje pictográfico, kinestésico o metalingüístico. Es decir, le apuesta mucho a los símbolos, le apuesta mucho al signo, le apuesta mucho a la imagen, le apuesta mucho a la teoría del color. Después viene la escuela sistemática y esta considera la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y complejo proceso de transformación e interpretaciones, desde que ocurre hasta que llega. Y ojo, aquí en la escuela sistemática ya viene y ya hay un lugar para un teórico o para uno de los teóricos que todos ya conocemos. Estamos hablando de Shannon y Weber, ¿no? Klaus Shannon y Weber, ¿qué es lo que decían? En la escuela sistemática de la comunicación, ellos hablaban de un modelo de comunicación sistematizado y completo. Primero en una intención comunicativa, después una codificación, después un emisor, después un canal o medio, luego el mensaje, luego la decodificación, luego el emisor, perdón, primero es el emisor, luego la decodificación del mensaje, pero antes en el inter pudo haber ruido que nos bloqueaba el mensaje y para evitar que ese ruido nos haya bloqueado el mensaje era necesario o es necesario una retroalimentación. Recordemos que este modelo de Shannon y Weber es muy de los 40 aproximadamente, pero está muy sistematizado y es muy completo y este modelo es el que dice la comunicación completa y detallada así tiene que ser. Y ahora bien, todas estas teorías que yo les he mencionado hasta ahorita estudian, analizan la comunicación desde diferentes perspectivas. Y aquí es donde quiero que prestemos particular atención, porque gran parte de los problemas de la comunicación a los que nos estamos enfrentando en estos momentos tienen que ver justamente con el tratamiento que le estamos dando a la información. Yo creo que ustedes han escuchado mucho la famosa frase, es que no es el qué, es el cómo, no es el qué me dijo, fue el cómo me lo dijo. No fue como me lo dijo, no fue qué me dijo, sino fue la forma
en lo que me lo dijo. Esas son dos visiones que no las hemos entendido o que no las conocemos o que no queremos relacionarnos con estas visiones, ¿no? Tenemos primero la perspectiva ontológica y luego la perspectiva epistemológica. La perspectiva ontológica es qué comunicamos. Y luego la perspectiva epistemológica, cómo lo comunicamos. Hay ciertos mensajes que tienen que ser particularmente y especialmente bien cuidados, muy, muy bien cuidados. No depende siempre de nosotros, depende también de otros factores. Lo importante es que ustedes a partir de esos momentos, después de tener estas dos visiones, tengamos lo siguiente. Entendamos de esta manera entonces la comunicación. A partir de estos momentos, cuando tú generes una pieza de comunicación, independientemente que conozcas todos los fundamentos sociales, los argumentos, las teorías, todo lo que conozcas de la comunicación, debes comprender lo siguiente: tu pieza, tu mensaje, tu discurso, la información que vayas a emitir debe de estar planteada antes de la siguiente manera: ¿qué comunica? ¿Cómo comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Dónde comunica? ¿A quién comunica? ¿No? Recordémoslo, ¿por qué? Porque en esos momentos es fundamental empezar a entender que somos un público muy sensible, que somos consumidores sumamente sensibles e irritables por muchas situaciones, por las que sean. En consecuencia, también estamos buscando, también queremos que los mensajes pues sean acorde a nuestras necesidades, de tal manera que si yo quiero que un mensaje llegue de acuerdo a mis necesidades, bueno, pues nosotros los profesionales de la comunicación tenemos que hacer también mensajes acordes a las necesidades de los públicos a los que les estamos transmitiendo. No se olviden de esto, a partir de estos momentos sus mensajes profesionales de la comunicación deben de fundamentarse mucho en el qué comunica y el cómo comunica. Y ahora, cuando construyamos contenido que va para un público determinado, hay que entenderlo desde estas preguntas: ¿qué comunica? ¿Quién comunica? ¿Cómo comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Dónde comunica? ¿No? ¿Y a quién lo comunica? Eso es importante, eso es fundamental, y esto nos va a permitir, antes de construir un mensaje, pensarlo, desmenuzarlo y entonces empezar a entender si va de esta manera, si utilizo estos medios, si utilizo estas piezas, si utilizo esta gráfica, si utilizo este color, si utilizo este lenguaje, si utilizo este formato. Nos va a permitir visualizar todos los tipos de elementos que necesitamos. Seguimos con las escuelas y corrientes de la comunicación. Vámonos con la escuela europea. Ustedes conocen a este señor es el señor Max Horkheimer y Teodoro Adorno y Jürgen Habermas. Ellos con la escuela europea poco a poco va después de los 60. Acuérdense que muchos de los avances de la comunicación se dieron después de la posguerra, y como consecuencia de estas teorías y escuelas vinieron las primeras teorías que empezaron a dar sentido a la comunicación, como es la teoría de la sociedad de masas. En la teoría de la sociedad de masas, bueno, pues lo primero que se pensó para aquella época, estamos hablando de los 60, 70, es que la comunicación era manipulada era manipulada por quienes tenían poder político y económico. Yo estoy convencido también que hasta el día de hoy gran parte también de la comunicación sigue siendo manipulada por estos dos grupos de poder. Pero bueno, quizás en otro momento nos detengamos un poco más a discutir esto. Entonces, la comunicación se hacía solamente con base en las necesidades de quienes tenían poder. Quienes no tenían poder, pues se quedaban limitados a ser audiencias, receptores y solamente recibir el mensaje que se les mandaba. Luego viene una una escuela que es la ideología alemana, y la cual decía que las ideas que dominan en una sociedad son aquellas de la clase en el poder, y por lo tanto los medios masivos eran instrumentos de una élite o de una élite que estaba fundamentada pues en eso, en el poder. Dicho de otra manera, gobiernos, grandes empresas eran quienes manipulaban los medios de comunicación. En México históricamente así ha sido, poco ha cambiado, y yo creo que en un buen rato no va a cambiar, porque pues al final del día los medios tradicionales se siguen rigiendo pues justamente por eso, por los intereses políticos y económicos. Luego viene la escuela de Frankfurt, ¿no? De la escuela de Frankfurt, Marcus, perdón, y otros teóricos de la comunicación que salieron hacia Estados Unidos desarrollaron nuevos pensamientos de culturas de masa. De tal manera que en esos pensamientos de la cultura de masas vienen nuevos surgimientos. Dicen que los medios de comunicación se convierten en un aparato que manipula la cultura, y que de alguna manera esos aparatos que manipulan son el reflejo de una clase dominante para llegar a imponerse sobre la clase social, ¿no? En Estados Unidos se ha dado mucho este fenómeno, y en otro momento hemos hablado de cómo manipular a través del simbolismo a las grandes masas o las audiencias, ¿no? Y tiene que ver mucho
tiene que ver mucho con estas partes de, pues cómo meter algunos elementos tan patrióticos, por ejemplo, en películas o en producciones, o el instaurar este sentimiento o esta personalidad de superioridad, pese a que tienen un gran número de población, tanto latina como mundial, y es multicultural. Al final del día, el estadounidense tiene esta característica por la manipulación mediática, ¿no? Una característica como de supremacía por encima de los demás. Luego vienen las escuelas marxistas. Las escuelas marxistas tienen que ver directamente con eh, con las visiones humanistas y también con las estructuras de clases sociales. Estas teorías de la comunicación dan espacio ahora a las manifestaciones culturales. Aquí ya empiezan a entrar los movimientos sociales, empiezan a entrar mucho lo que en su momento en Estados Unidos, por ejemplo, fue el movimiento hippie, luego fue el famoso pop art, todo lo que empezó a ser cultura popular, todo lo que empezó a ser íconos, iconografía cultural, que también dio origen a movimientos sociales, ¿no? La comunicación permitió también que desde la iconicidad de la cultura popular, que desde los movimientos sociales, hubiera cambios totalmente en la forma de pensar y las estructuras de las clases sociales tuvieran entonces un orden de lo establecido, un statu quo. ¿Qué le corresponde a cada quien? Como si cada quien tuviera un movimiento social que adoptar o al cual poder perseguir y no aspirar a otro, por decirlo, ¿no? Después viene otra escuela, que es la escuela de la psicología social, que es de Lewin, por ejemplo, uno de los teóricos de aquel momento, y esta teoría o estas corrientes, estas escuelas, empezaron a estudiar más el comportamiento de los individuos influidos por el medio social, es decir, empezaba a ver un poquito más como cómo se comporta el individuo de acuerdo a su entorno. Esta teoría sostiene que las personas se comportan y se comunican y de manera diferente de acuerdo a su entorno, es decir, el ejemplo común, ¿no? Algunos de nosotros nos comportamos de una manera en casa, de otra manera en el trabajo, de otra manera con un grupo de amigos, de otra manera con otro grupo de amigos. Tiene que ver con una corriente teórica de la psicología social que influyó mucho en la comunicación. Luego viene la escuela católica, y yo sé que ustedes van a pensar que, pues, que tiene que ver aquí la escuela católica. Bueno, pues es que esta corriente o esta escuela, aunque no lo creamos o aunque quizás nos cueste trabajo un poco entenderlo, la escuela católica se dedicó mucho a instaurar lo que en muchas áreas hoy se conoce como comunicación social o como área de comunicación, pues sí, comunicación institucional, comunicación social o comunicación organizacional. ¿Y cuál era el objetivo de cuál era el objetivo de esta corriente o de esta forma? Bueno, tener la manera de acercar, en este caso, una institución que es la iglesia, con los medios de comunicación y con el pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no lo vieran tan alejado y que fuera como un punto intermediario. Hoy un área de comunicación social es fundamental en las empresas, tanto públicas o privadas. Lo lamentable aquí es que a estas áreas no se les da la importancia, el presupuesto, la remuneración, ni el impacto que debería de tener. Pero bueno, ahí está el origen de estas escuelas. Después también vienen las teorías de la comunicación en España, que estas escuelas, corrientes o teorías lo que buscaron fue en algún momento darle sentido a la siguiente teoría, a la siguiente corriente que viene ahorita, que vamos a ver más adelante, que es la escuela latinoamericana. Es decir, ya venían dándose formas de comunicarnos, ya se abría paso a una nueva manera de hacer comunicación, ya no solamente el pensamiento estadounidense, el pensamiento europeo, ahora el pensamiento latinoamericano también tenía una forma. Sin embargo, pues las ideas, teorías o corrientes latinoamericanas no tenían tanto peso, y fue cuando España dice, bueno, vamos a empezar a hacer teoría de la comunicación, vamos a empezar a hacer estudios de la comunicación para darle espacio y refugio a todas esas escuelas latinoamericanas que no están siendo tomadas en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son latinas, porque son latinoamericanas, y porque allá en América, pues nada más Estados Unidos es quien tiene la razón y a las demás no se les da espacio. Bueno, por esa razón, España dijo, vamos a empezar a hacer estudios para adoptar a los demás, y ahorita vamos a hablar de ellos. Antes de entrar a la escuela latinoamericana,
Vamos a hablar de la escuela estadounidense. En la escuela estadounidense ya me adelanté hace ratito a hablarles de este señor, de este personaje, de estos señores y de estos personajes, como son Norbert Wiener, como son Klaus Shannon, como son Max Weber, quienes instauraron primero la teoría cibernética y de las teorías cibernéticas sistematizaron la comunicación. Sin embargo, estos señores concentraron la comunicación desde un punto de vista. Todos aquellos aparatos de telecomunicación que nos permitan comunicarnos, gracias a ellos es que tenemos comunicación. Es decir, no le dieron tanta importancia a las masas, a los movimientos sociales, a los que pensaban, al entorno social, al entorno cultural. Ellos le dieron la importancia al estudio de los aparatos tecnológicos. Recordemos que la radio y la televisión, para ese momento, la radio ya estaba perfectamente bien posicionada y la televisión empezaba a cobrar gran auge posterior a su descubrimiento, ¿no? A su lanzamiento, de tal manera que la sistematización se convierte en la base de las escuelas estadounidenses de comunicación. Y aquí decían que había tres niveles, un nivel que era físico, donde solamente se limitaba a la comunicación a través de aparatos. Dicho de otra manera, por ejemplo, puede ser vía telefónica, ¿no? Por ejemplo, nada más entre aparato y aparato. El segundo nivel era, vamos a decirlo así, más humano, por decirlo, donde forzosamente tenían que haber dos personas que se comunicaran, vamos a verlo de esta manera. Y un último nivel, un tercer nivel sociocultural, donde se englobaban más bien los aspectos, el contexto, si se utilizaba el mismo lenguaje, si se utilizaba el mismo canal, si se utilizaban los mismos códigos, si había un mismo contexto sociocultural. Aquí tengo que aclararles algo. Esta teoría está fundamentada en la década de los 40, por eso en el segundo nivel dice que es de interacción de individuos de persona a persona. Pero ¿qué pasa si hacemos una videollamada? ¿Qué pasa si hacemos un mensaje de voz? Por ejemplo, si mandamos mensaje de voz a través de un WhatsApp, yo creo que ya daría paso incluso a un cuarto nivel, un tanto más híbrido, donde los medios digitales o las plataformas digitales nos han permitido en algún momento evolucionar estos niveles de comunicación. Y de ahí nacen conceptos que marcan la historia durante el siglo XX, como son opinión pública, comunicación masiva, funciones del lenguaje y propaganda. Un señor que ha sido nuestro favorito para todos los que hemos estudiado comunicación, todos sabemos y todos los lo conocemos, es el señor Harold Laswell, o Lasselfer es otro de ellos, pero ellos con sus orígenes, con sus teorías de origen, son los que nos dan paso durante todo el siglo XX para hablar de temas como la opinión pública, ¿no? ¿Qué era la opinión pública? Hablar de comunicación masiva, incluso el nombre de los medios, medios masivos de comunicación, hablar de las funciones del lenguaje, hablar de propaganda, que hoy quizás ya tienen otros nombres, ¿no? Hoy a lo mejor son más, los términos son generación de contenidos, influencer, alcances, views, han cambiado en función de la digitalización de la comunicación, pero hay que entender que hay un origen y ese origen nos lo dieron estos personajes. Ahora sí nos vamos directamente a la Escuela Latinoamericana de Comunicación, y en la Escuela Latinoamericana de Comunicación se empieza a dar después de casi al finalizar la mitad del siglo XX, y empiezan a retomar algunas cuestiones que había en Europa. Sin embargo, esta escuela se empezaba a concentrar en algo, empezaban a buscar la manera de quitar todas aquellas barreras lingüísticas, las barreras culturales, las barreras de las clases sociales, las barreras de estatus, las barreras de grupos de poder, para decir, la escuela latinoamericana dice, la comunicación es para todos. La comunicación nos tiene que llegar a todos, sin importar el nivel socioeconómico en el que te encuentres, sin importar la barrera lingüística. Oye, entonces las películas estadounidenses pueden ser para todos, pues hay que doblarlas, hay que ponerle subtítulos, no sé, hay que ver la manera. La escuela latinoamericana apeló a que la comunicación fuera para todos y no fuera elitista, y no fuera de un grupo exclusivo, no fuera de un grupo particular, no se segregara, abriera un poco más su campo para que nos llegara a todo mundo, ¿no? Personas que hicieron grandes aportaciones con esta escuela. Bueno, los primeros países donde hubo gran parte de avances fueron Argentina y Brasil, años más tarde Chile y Colombia, ya
casi al finalizar el siglo pasado, México también se integra y bueno, en aquel entonces ya se hablaba incluso de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Estamos hablando ya poco antes de que empezara el nuevo siglo, el 2000, y ya se hablaba de un famoso nuevo orden mundial, y esta palabra se ha hecho tan famosa últimamente, sobre todo derivado de la pandemia, que creo que, aunque es un término muy viejo, seguimos replicando esos mismos modelos de comunicación de lo que veníamos antes, de lo que ya nos habían enseñado antes, pero que el día de hoy lo seguimos utilizando porque seguimos también entendiendo que tenemos exceso de información, que nos abunda la información, lo decía Giovanni Sartori incluso, ¿no? En el Homo Videns, ¿no? En el exceso de información al que nos estamos enfrentando. Y bueno, algunos de los autores de aquella que dieron gran paso a la comunicación en sus diferentes formas fue Luis Ramiro Beltrán, Daniel Preto Castillo, Arman y Michel Matelar, Ariel Doffman, Jesús Martín Barbero. Posteriormente se van a integrar más mexicanos, más mexicanos o más contemporáneos como Manuel Castells, como el doctor Guillermo Orozco, como Carlos Escolari, como Felipe López Veneroni, más teóricos de la comunicación que van a dar de alguna manera más espacio, más apertura y van a visualizar la comunicación de una manera más integrante, más inteligente, comunicación para todos. Y puede tener tres funciones como cuatro funciones como informar, persuadir, regular, motivar, entre muchas más, pero son las que siguen prevaleciendo, ¿no? La función informativa ya la conocemos. La comunicación debe informar qué, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, pues informa noticias, pero recordemos que la información no necesariamente tienen que ser noticias. La información es todo aquel acontecimiento, situación, idea, necesidad que nos permita tomar decisiones o que nos permita enterarnos de sucesos que son de interés, ya sea de nosotros, de interés particular, de interés común o de interés colectivo. Tiene que ser formativa porque también te tiene que educar. En algún momento la comunicación tiene que marcar la pauta para educarte, para enseñarte y para transmitirte nuevo conocimiento. Tiene que ser persuasiva porque al final del día hay que entender que la comunicación desde los medios, ya sea tradicionales, nuevos, digitales, busca también siempre vender marketing y publicidad, ¿no? Y pues cómo lo hacen a través del convencimiento. Y por último, busca entretener, que bueno, para eso pues sabemos que la comunicación nos entretiene, sí, en sus diferentes formatos, en sus diferentes piezas, en sus diferentes facetas o en sus diferentes tipos o medios de comunicación. Tiene otras funciones también que es reguladora, es decir, en algún momento la comunicación debe de controlar masas, debe de controlar mensajes y debe de controlar situaciones, ¿no? Ejemplos, los famosos mensajes o los famosos comunicados de los representantes políticos. El gobernador del estado, por ejemplo, ocupa a la perfección esta función. Hace mensajes audiovisuales, los sube a sus redes sociales y con eso regula el orden de un estado, por decirlo de alguna manera. También controlar, porque busca la manera de tener el control sobre cierto contenido y cierta información. Mismo ejemplo del gobernador del estado. Debe tener otra función como motivacional y no tanto como el de ánimo, tú puedes, más bien, sino se refiere a que se debe de invitar o se debe de contagiar a las personas para que hagan eso que se está diciendo a través de la comunicación. Invita a las personas a que hagan lo que dice el mensaje que se está emitiendo, ¿no? Transmite emociones. Todas las personas, los seres humanos que participamos de la comunicación o que generamos comunicación, siempre vamos a tener esa necesidad, transmitir emociones y transmitir ideas y transmitir sentimientos. Y cooperación, porque bueno, siempre la comunicación permite solidarizarnos o permite unirnos de manera común. Volvemos al origen de la comunicación, comuna. Nos permite entonces de manera común construir un mensaje de ayuda para una comunidad. Y bueno, ya conocen los elementos básicos de un modelo de comunicación. Yo les doy una leída rápida, una comentadita rápida. Recordemos que necesitamos forzosamente siempre implementar un código que sea el mismo código que nuestro receptor va a entender. Necesitamos un canal y el canal tiene que ser adaptable de acuerdo a las necesidades. No siempre vamos a utilizar el canal. Hay veces que tenemos que ser más formales y otras más informales. Hoy, por ejemplo, WhatsApp es un canal de comunicación que pasó de ser informal a convertirse en un canal formal de apoyo, si bien no ocupa la formalidad al 100%,
si apoya a la comunicación formal. Emisor, pues quien emite la comunicación, receptor, la persona que la recibe y también el mensaje, la información que se emite a través del código empleado, intención o situación comunicativa. Pienso antes de mandar mi información, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a construir? ¿Qué voy a informar? Y esto es muy importante porque quien lo decodifique lo va a decodificar dependiendo la intención con la que se haya mandado. Marco de referencia, los contextos en los que nos encontramos, contextos sociales, contextos culturales, hasta el estado de ánimo, cómo vamos a recibir ese mensaje. Y eso es bien importante y eso es fundamental. Y bueno, pues hasta acá. Me fui un poco rápido con esta información, con esta presentación en torno a la comunicación. Espero no haya dudas, traté de ser lo más claro posible. Sin embargo, más adelante tendremos el espacio para poder despejar todo tipo de dudas. Con esto termino esta sesión. Que tengan un excelente día.